a empezar a ver lo que es sistemas trifásicos. ¿Mm? Vamos a hacer, vamos a ver los dos sistemas de distribución en trifásico y, y por qué se usa cada uno en distintas oportunidades de una instalación. O sea, voy a tener sistema trifásico que les adelanto que se denomina en delta o en triángulo o delta. Los norteamericanos le dicen delta. Nosotros le decimos triángulo. Y ese sistema se utiliza en la transmisión de energía, porque solamente usa 3 conductores. Y cuando entramos en la distribución de baja tensión, o sea, cuando nos llega a nuestra casa, cuando nos llega a nuestra casa o a nuestro taller, nos llegan 4 cables. Ahí el sistema cambió de conexión y pasó a estrella, al sistema de distribución en estrella. Pero los dos sistemas son los trifásicos. Bueno, vamos a empezar por los dos sistemas que tenemos. Tenemos el sistema de monofásico, que lo venimos viendo, y el sistema trifásico. En realidad, el sistema monofásico no es ni más ni menos que un apéndice del sistema trifásico. El monofásico es un apéndice del sistema trifásico. Pero vamos a los generadores de energía, y vieron cuando nosotros compramos o alquilamos un grupo electrógeno de muy poca potencia, el equipo es monofásico. Es monofásico. Yo voy a dar vuelta a la cámara, así más o menos ven lo que yo voy a ir dibujando. Es decir, yo tengo este es el simbolito de un generador monofásico que tiene. Suponete, acá tenemos 220 volts. Esto es monofásico. Bueno, esto es el símbolo. Yo dentro del grupo electrógeno, llamalo anasta o diésel, que compramos para tener en casa en caso de que nos corten la energía, y bueno, vamos a ver televisión o vamos a poder tener la iluminación conectada. ¿Qué tiene? Tiene un motor anasta o un motor diésel y eso mueve lo que es el generador este. Y vamos adentro. Yo dentro tengo un bobinado dentro del generador, y voy a tener ahí en el bobinado 2 bornes. Y de esos 2 bornes saco los cables. ¿Dónde conecto qué cosa? Conecto un toma corriente, y a ese toma corriente le conecto la heladera o conecto la instalación. Muchos dicen, bueno, con un cable y 2 fichas macho, uno conecta en un toma corriente de la vivienda y el otro lo conectan en el grupo electrógeno y tenemos electricidad en nuestra casa. Eso es correcto siempre y cuando cortemos la termomagnética de nuestro tablero para que
nuestra energía no se vaya por los cables para alimentar todo el barrio. ¿Está? Porque, pobrecito, el grupo electrógeno esto es de tan poquita potencia que en cuanto hacemos eso, se para, se frena y se para. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, voy a tener dentro del grupo electrógeno, voy a tener este bobinado que es el que me va a generar la tensión eléctrica, va a generar la energía eléctrica. Muy bien. Y acá empezamos con las definiciones. Ese bobinado se denomina fase. Fase. El bobinado se denomina fase. Vieron que nosotros decimos, a ver, ¿cuál es la tensión de fase? No, hasta yo a veces se los digo a ustedes porque se me escapa, pero estamos diciendo las cosas mal. Fase es el bobinado del generador, el bobinado del generador. Y los cables que yo saco a partir de los bornes que tiene ese bobinado en adelante, se llama línea. ¿Está? Entonces la fase es el bobinado y los líneas, y otra cosa es fase. No le tengo que decir fase al cable, le tengo que decir línea. ¿Estamos de acuerdo con eso? Diego, Carlos, Damián. Entonces tenemos que empezar. Perfecto. ¿Por qué? Sí. ¿Mauro anda por ahí? ¿Charlie? Y acá, profe, Mauro. ¿Está bien, Mauro? Sí, sí, profe. Bueno. Perfecto. Y bueno, entonces podemos decir, se pone frente a la computadora hoy. Antiguamente se ponía adelante de un tablero de proyecto. Ahora se pone adelante de una computadora para proyectar. Lo primero que define es la potencia o la potencia que quiere sacar de ese generador. Y tiene que definir dos cosas, la potencia y la tensión eléctrica que tiene que generar el aparato. Porque si el aparato, yo necesito 220 volts, bueno, tengo que hacer todos los cálculos para que me dé 220 volts. Muy bien, y ahí voy a definir lo que se llama la tensión de fase, que es la tensión de fase. Y después voy a tener en los cables, voy a poner un voltímetro y voy a tener tensión de línea. Entonces yo acá tengo ya algunas definiciones. Tengo que definir potencia, tengo que definir tensión por un lado e intensidad por el otro, ¿no? ¿Se acuerdan que la potencia era el producto de la tensión por la intensidad? O sea, el voltaje por los amperes me da la potencia, alguna de las potencias. Entonces, acá voy a tener la intensidad de línea y acá voy a tener la intensidad de fase. Y ahora voy a poder hacer 6 definiciones. Y voy por la primera. Esto, si lo están grabando, mejor. Bueno, ¿qué fase?
¿Qué es fase? Definimos fase. Fase es el bobinado del generador eléctrico. Fase es el bobinado del generador eléctrico. Línea son los conductores por donde yo saco la energía eléctrica del generador. ¿Está? Esas son dos definiciones, fase y línea. Ahora bien, tensión de fase. La tensión de fase es la tensión que el calculista, que el proyectista del generador define para hacer ese producto. Ya. Va a ser un generador para que la fase, por ejemplo, 220. La tensión de línea es la tensión que yo mido entre dos conductores de la línea que yo conecto al generador. Entonces, volviendo, la tensión de fase la mido en los bornes de salida del generador. Los bornes de salida, yo la mido acá. Acá pongo el voltímetro. Y en los conductores, una cosa es tensión de fase y otra cosa es tensión de línea. Parece muy tonto esto, usted me va a decir, pero este tipo está diciendo, a lo mismo le está dando dos nombres. Esperen que lleguemos a los generadores trifásicos y ahí nos vamos a dar cuenta que la cosa cambia. Pero para la definición vamos a usar un monofásico. Y después, ¿qué me queda? Me queda la definición de la intensidad de fase. La intensidad de fase es la corriente eléctrica que circula por el bobinado. La intensidad de fase es la corriente eléctrica que circula por acá, por la bobina, por el alambrecito del bobinado. Y la intensidad de línea es la corriente eléctrica que circula por los cables. ¿Estamos? Y ahí definimos las 6 cosas. Intensidad de línea es la que circula por el cable, intensidad de fase es la que circula por el bobinado del generador, la tensión de fase que mido en los cables que conecté al generador, la línea son los cables y la fase es el bobinado del generador. Y ahí tengo las 6 definiciones básicas. Perfecto. Esto es un generador o un generador de tensión monofásico. Ahora bien, una línea monofásica de corriente alternada me va a dar una tensión senoidal más o menos de esta forma. Acá voy a tener volt y acá voy a tener tiempo. Es corriente alternada. Corriente alternada. Muy distinto era lo de la corriente continua. Gracias a que hay corriente alternada, podemos llevar energía eléctrica a cualquier lado del planeta. ¿Está? Gracias a la corriente alternada y gracias al amigo, ¿cómo se llamaba? Tesla. Tesla, el que impulsó la corriente alternada. En realidad, el tipo, un visionario, porque sin este tipo de corriente no funcionan los transformadores y no puedo hacer líneas muy largas para llevar energía eléctrica. Pero bueno, el generador, el monofásico, monofásicos, tiene esto. Pero bueno, yo voy al supermercado de las herramientas y bueno, me quiero comprar un grupo electrógeno portátil. ¿De cuánto? De 5000 watts o 5 kVA, siempre y cuando le ponga una estufa. Y me dicen, acá lo tiene, es de 5000,
Da más o menos unos 20, 22 amperes de corriente, 220 volts de tensión, y me llevo eso para casa y lo puedo usar en casa. Con 5 kilowatts vamos a poder hacer funcionar televisor, la heladera, algún aire acondicionado. Cuando apagamos la heladera y apagamos todas las luces, hacemos andar el aire acondicionado. ¿Está? Pero bueno, va a ser monofásico. Ahora bien, cuando yo quiero rendimiento en la instalación, el circuito monofásico no me sirve. ¿Mm? El circuito monofásico no sirve. ¿Por qué? Porque tiene sus contras. Tiene sus contras. ¿Cuál es la contra? Y bueno, si yo hago un generador de mucha potencia y monofásico, los conductores son de mucha sección, o sea, tiene mucho cobre, no, no se distribuye muy bien el campo magnético dentro del estator porque es monofásico. Y bueno, entonces los rendimientos son malos. Entonces, para potencias muy chiquitas, bueno, es mucho más simple un monofásico que un trifásico. Pero ya cuando la potencia es considerable, conviene un sistema trifásico. ¿Y qué es un sistema trifásico? Entonces acá vamos a poner circuitos trifásicos. Un circuito trifásico es tan simple como poner 3 generadores. 3 generadores monofásicos dentro de una sola máquina. Entonces, voy a tener un generador acá, otro generador acá y otro generador acá. 3 generadores. Cada uno de esos generadores tiene 2 cables, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Y todo esto lo pongo adentro de un solo generador, de una sola máquina. Pero pongo 3 generadores monofásicos, fíjate. 3 como esto, dentro de una sola máquina. ¿Cuántos cables tengo? 6 cables. 6 cables. Entonces, a alguna persona, se le ocurrió que sigo teniendo los 3 generadores. Y, a ver, lo voy a marcar con rojo, para que lo vean. Entonces, este cable y este cable lo elimino. ¿Está? Porque este y este es el mismo. Lo pongo así. Lo pongo así y lo pongo así. Lo junté y saco, están juntos. O sea, todo eso saco acá. Y saco uno solo. Entonces, ya pongo 3 generadores dentro de una misma máquina y ya me saco un cable. Y a veces, ¿qué hacen? Un generador acá, un generador acá, un generador acá.
y sacamos 3 cables. Tenemos tres cables acá o 3 cables acá. Cambió la instalación, cambió la instalación. ¿Qué es lo que cambió? Los generadores no cambian, los generadores no cambian, los generadores no cambian. Lo que cambia son las conexiones. En este caso, ¿cuántos cables voy a tener? 4. Entonces, mi sistema está hecho así. Esto es una estrellita como la que usa Mercedes-Benz. Entonces, esta es una conexión en estrella. Y esta, tengo un cable, 2 cables, 3 cables. Y este sistema está en triángulo. O sea, yo el mismo generador, lo puedo conectar sacando 4 cables o sacando 3 cables. Si saco 4 cables, voy a conectarlo en forma de estrella, y si saco 3 cables, lo voy a sacar en forma de triángulo. Esto es el concepto de lo que es un sistema trifásico. O sea, le vuelvo a repetir, el sistema trifásico son 3 generadores independientes, que están ubicados a 120 grados uno respecto del otro en el sistema. 120 grados, fíjense, con esta estrella acá son 120 grados. Esta estrella, 120 grados. Y esto también son 120 grados. Pero está conectado de otra manera. Ahora, cuando esto empieza a generar corriente eléctrica, en la línea voy a tener 3 valores de voltaje, 3 tensiones distintas. El generador número 1 va a generar esto. ¿Está bien? Desde acá hasta acá, yo tengo 360 grados, porque es un giro completo del primer generador. Un giro completo. Si a 360 grados yo lo divido 3, me da 120 grados. Entonces, acá tengo 90 y acá tengo 120. Y acá tengo 90. Tengo 90 acá. Y acá me da 240. Entonces acá tengo 0 grados, 120 grados, 240 grados. El segundo generador hace lo mismo que esto, hace lo mismo, pero corrido, ¿cuánto? 120. Y el tercer generador hace lo mismo, pero corrido, 120 grados. Ahí está. Este es el generador 1, este es el 2 y este es el 3. La fase 1 genera esto, la fase 2 genera esto y la fase 3 genera esto. Las tensiones son las mismas, son todas iguales, pero le decimos desfasadas o desplazadas 120 grados una a través del otro. Esto, yo después le voy a mandar una foto bien hecha que voy a sacar de acá de internet, le voy a mandar una foto de esto y una foto de una monofásica para que ustedes vean esto. Esto es la generación de una corriente alterna monofásica y esto es la generación de una corriente alterna trifásica. ¿Está? Bueno, volvemos a decir, yo tengo
sistemas trifásicos de 4 hilos, sistema trifásico de 4 hilos, sistema trifásico de 3 hilos. Entonces, resulta, ¿se acuerdan? O sea, un ejemplo, en transmisión de energía eléctrica, yo tenía el generador trifásico, ¿en dónde? En una central térmica o en una central hidráulica o en una central nuclear. Yo, un transformador, y después voy a una línea de transmisión y a otro transformador, y recién de ahí voy a el lugar donde yo consumo, transformador. Si yo acá necesito 3 cables para alimentar este transformador. Para esta línea, supongan, vieron que ustedes van por la ruta o van por algún lado y ven la línea de transmisión. No ven 4, me dice que ve 4 cables, está bien, ves 4 cables. Un cable que está tirado por allá arriba, en el medio de la punta de las torres, que se llama línea de guardia. Eso no es una línea de transmisión de energía, por ahí no va la corriente eléctrica, por ahí va toda la comunicación que hay entre centrales y centrales, va por ese cable. Pero eso no es. Los 3 cables son los que tienen los aisladores. Ustedes si van por la Panamericana, van en una línea de transmisión y son 3 cables. Vamos por San Martín, miramos para arriba, allá a los 12 metros tenemos la línea de media tensión de 13.200 volts. No vemos 4 cables, vemos 3 cables. ¿Está? Pero cuando llega a la plataforma, traen 3 cables, después sacar. Y bueno, este transformador está conectada en triángulo. Acá está conectado en triángulo. Acá está conectado en triángulo. Y acá tengo 4. Y acá está conectado no sé si recordarán o si ustedes se meten en el reglamento, en las primeras líneas del reglamento, donde dice la línea de alimentación, donde estaba la jabalina de servicio, donde está la jabalina de protección. Ahí vamos a ver un transformador de distribución. Un transformador de distribución. Transformador de distribución tenía esto. Una fase, 2 fases, 3 fases. Y acá yo vengo con la línea. ¿Cuánto tengo acá? Media tensión, o sea, 13,2 kilovolt. Esto es media tensión. Después tengo el núcleo del transformador y también tengo otras 3 fases. ¿Está bien? Y por acá salgo con las 3 líneas. ¿Cómo le llamábamos a las líneas? Nosotros le llamábamos RST. ¿Se acuerdan? R, S y T. R, S y T. R, S y T. ¿Acá cuánto tengo en esta línea? 220, 380. Bueno, ¿cómo están conectados estos transformadores? Uno va a estar conectado, otra parte va a estar conectada en estrella.
¿Cómo está conectado un triángulo? Así. Ahí está. Ahí lo tengo conectado en triángulo. Y en estrella, ahí puse la jabalina de servicio. Entonces tengo el neutro, acá tengo el neutro, y las tres líneas. Neutro, línea 1, línea 2, línea 3. Entonces, este es mi transformador que yo tengo en una plataforma. Son sistemas trifásicos, 1, 2, 3. Los tres cables de energía, los tres cables de energía. Este es el cable neutro. Pero este, ¿para qué quiero conectarlo de esta manera si yo con 3 llevo la energía? Ahora, yo acá no puedo tener una tensión entre neutro y una línea. Entonces lo tengo que conectar en estrella. Que eso es un tema que vamos a empezar a ver ahora. Vamos a empezar a ver bien para que ustedes comprendan qué es una conexión en estrella y qué es una conexión en triángulo. El mismo o la misma máquina eléctrica, llamémosle máquina eléctrica a un motor, a un transformador o a un generador. Tiene 3 fases y yo en los bornes de esa fase puedo conectar, según cómo haga las conexiones, puedo conectar esas 3 fases en triángulo o puedo conectar esas 3 fases en estrella según la necesidad que tenga. Bien, entonces ahora vamos a empezar a ver conexión estrella. Los muchachos del norte, los norteamericanos le dicen estrella en inglés, ¿cómo se escribe? Star. Conexión estrella o star. Acá no hay problema, acá traducimos bien. El tema, yo se lo digo en inglés también, ¿saben por qué, muchachos? Porque a veces ustedes se van a encontrar que hay motores que no son brazuca, no son brasileños. El brasileño me lo dice en estrella. Por ahí hay motores que son importados de Estados Unidos. Entonces viene la simbología de la conexión de los puentes del motor trifásico para conectarlo en estrella. Y le dicen conexión está bárbaro. Pero cuando conexión triángulo, eso no es triángulo en inglés. A ver, algunos de ustedes que son más duchos con el idioma que yo, triángulo es triangle en inglés. No ponen eso. ¿Sabe qué ponen? Delta. Delta, ¿por qué? Porque el delta, como el delta del Nilo, como el delta del Paraná, son sistemas triangulares. O sea, si ustedes se fijan, delta de islas son triángulos. Entonces ellos, en vez de decirle triángulo, le dicen conexión delta. Es eso. Bueno, yo voy a dibujar ahora un esquema en 120 grados, 3 bobinas. A 120 grados aproximadamente. ¿Y qué voy a tener acá? Voy a tener y de fase, y de fase, y de fase. O sea, por cada una de esas bobinas puede circular una intensidad. ¿Cómo le voy a llamar? Si este bobinado se llamaba fase, a la corriente que circula por bobinado le digo I de fase.
el calculista que hizo todos los cálculos, para esta bobina la hizo con una tensión de fase. Y la voy a la tensión de fase, tensión. En corriente alternada al voltaje, no le ponemos la letra B corta. Le ponemos la letra U, mayúscula, U. O sea, la intensidad con la letra I y la tensión con la letra U. Entonces acá voy a tener la tensión de fase. Acá voy a tener la tensión de fase. Y acá voy a tener la tensión de fase. Número 2. Y esta es la número 3. Esta tensión de fase se va a llamar tensión de fase 1